organizado por el Instituto Profesional Especializado en Ciencia de la Salud, IPEC Salud, en convenio con el Colegio Químico Farmacéutico de Lambayeque. En esta primera parte vamos a abordar la neurobiología y farmacología de los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad. Entonces vamos a abordar aspectos claves referidos básicamente a la fisiopatología y neurobiología de la ansiedad, para posteriormente tratar los esquemas farmacoterapéuticos actuales de esta enfermedad. Bien, el primer aspecto a tener en consideración es la estructura neuroanatómica relacionada con la ansiedad. No olvidar que la ansiedad es un concepto y el miedo es otro concepto. La ansiedad es algo potencial, son emociones potenciales ante algo posible que pueda ser generado, que ya será abordado en otros tópicos más adelante. Pero bien, vamos a ver qué estructuras neuroanatómicas se encuentran interrelacionadas con esta enfermedad que es la ansiedad. En primer lugar tenemos a la amígdala, es clave. En este proceso neuroanatómico es fundamental que nosotros nos enmarquemos en la amígdala, ¿sí? Vamos al encéfalo, estamos dentro de un conjunto de estructuras como es la amígdala, 1, el locus ceruleus, 3, el tálamo, 4, el hipotálamo, 5, la sustancia gris y 6, la corteza orbitofrontal. Son 6 partes anatómicas neuronales que están relacionadas con la ansiedad. Cada una de ellas será desmenuzada y dar un enfoque de interrelación con los signos y síntomas de esta patología. A continuación nos centramos en el eje central neuroanatómico y es la amígdala. Esta amígdala es fundamental porque ella tiene proyecciones hacia un conjunto de partes anatómicas fundamentales, como puede ser el tálamo, el hipotálamo, la corteza, el locus, pero todo ello va a conllevar a activaciones neurohumorales, anatómicas y musculoesqueléticas. Quiere decir que la función y la acción de la amígdala va a conllevarnos a procesos de activación neurohumoral, anatómico y musculoesqueléticos, que nos va a conllevar a dos procesos muy importantes, al miedo y a la ansiedad. El miedo es un aspecto real, la ansiedad es un aspecto potencial. Por lo tanto, la amígdala está relacionada con el miedo y la ansiedad, gracias a sus proyecciones neuromorales, anatómicas, musculoesqueléticos en otras zonas del encéfalo. Todas las acciones relacionadas al miedo y la ansiedad que gobiernan la amígdala están relacionadas con la acción de la noradrenalina, 1, a nivel central, 2, con los receptores benzodiazepínicos y 3, con los receptores serotoninérgicos 1A. Estos 3 aspectos son fundamentales porque para llevar al miedo y la ansiedad tiene que gobernar estos 3 tipos de receptores noradrenérgicos, benzodiazepínicos y serotoninérgicos. En especial cuando hablamos de serotoninérgico, nos enmarcamos en 5-HT1A, que es un autorreceptor presináptico, como lo es el 5-HT1B. En conclusión, la amígdala, sus acciones están enfocadas al miedo y la ansiedad, gobernadas básicamente por un conjunto de receptores que son noradrenérgicos, benzodiazepínicos y serotoninérgicos. Recordar que la noradrenalina, al actuar sobre los receptores noradrenérgicos, van a permitir aumentar la
actividad motora y cognitiva. Las benzodiazepinas reciben la acción de una neurohormona, básicamente que es el ácido gamma-aminobutírico, que tiene acción inhibitoria a nivel central, mientras que la serotonina es de sobreactivación. La segunda estructura neuroanatómica que debemos tener en consideración es el locus ceruleus. Ese locus ceruleus es muy importantísimo, porque este locus ceruleus está interrelacionado con la amígdala. Entonces, el locus se interrelaciona con la amígdala, que hemos visto anteriormente, cuyas proyecciones van a estar relacionadas con el miedo y la ansiedad. Pero locus y amígdala están interrelacionadas recíprocamente. Las acciones del locus ceruleus van a repercutir sobre la amígdala, pero no solamente sobre ella, sino sobre el hipocampo, sobre el hipotálamo, sobre la corteza y sobre la médula espinal. ¿Para qué? Para que sus proyecciones en estas partes anatómicas también estén relacionadas con el miedo y la ansiedad, como lo es la amígdala. Habíamos visto anteriormente que la amígdala tenía 3 receptores muy importantísimos para tener acción sobre la ansiedad y el miedo. Habíamos visto estos receptores noradrenérgicos, serotoninérgicos y benzodiazepínicos. En el locus vamos a tener a 6 componentes importantes: la sustancia P, el fármaco liberador de corticotropina, ¿sí?, el péptido vasoactivo a nivel intestinal, el receptor de benzodiazepinas, el receptor serotoninérgico y el receptor colinérgico. Por ende, el locus ceruleus, su acción está mediada por un conjunto de receptores y mediadores que enmarcan sustancia P, factor liberador de corticotropina, el péptido vasoactivo y intestinal, las benzodiazepinas, serotoninérgicos y la acetilcolina. Todo ello nos va a conllevar a un efecto final que lleva por nombre miedo y ansiedad. Hasta ahí estamos viendo cómo la amígdala y el locus ceruleus están relacionados con los procesos o los trastornos de la ansiedad. La siguiente parte neuroanatómica es el tálamo. El tálamo tiene proyecciones que van a comunicar con la amígdala y con la corteza cerebral. Su acción sobre ellos nos va a conllevar a un proceso de ansiedad. El tálamo también está relacionado con la ansiedad, previa interacción y comunicación con la amígdala y la corteza cerebral. El cuarto punto importante neuroanatómico es el hipotálamo. Este hipotálamo está relacionado con la activación del sistema nervioso autonómico simpático, el cual está gobernada por una neurohormona muy importante que lleva por nombre noradrenalina, el que va a permitir el incremento de los signos y síntomas que más adelante lo vamos a comentar. Segundo, la activación neuroendocrina, que es fundamental esta activación neuroendocrina también. Y tercero, con la activación neuropéptida, como está aquí la oxitocina. Entonces, el hipotálamo va a proyectar 3 activaciones importantes: simpática, neuroendocrina y neuropéptida. ¿Sí? Esas 3 activaciones son mediadas por el estrés. El estrés es el que va a permitir esta activación simpática, neuroendocrina y neuropéptida, los cuales van a ser recepcionados e interrelacionados con el hipotálamo. El siguiente es la sustancia gris periacueductal. Esta sustancia gris tiene una relación muy importante de 2 conceptos claves. Ellos están relacionados con el peligro mayor y el peligro menor.
El peligro mayor es un comportamiento defensivo. El peligro menor es un comportamiento de congelamiento. Esta sustancia gris periapodictal está relacionada con el miedo, con las sensaciones que conllevan al miedo. Y otra de las regiones importantes neuroanatómicas tenemos el hipocampo, el cual se relaciona con el sistema límbico de las emociones y el sistema sensorial cortical. Estos dos sistemas, estas dos áreas, nos van a permitir conllevar hacia un proceso denominado de la ansiedad, que es un trastorno que estamos explicando, pero que es gobernada por un receptor muy importante que es el 5-HT1A, que es un autorreceptor presináptico. Asimismo tenemos la corteza orbitofrontal, lo cual se relaciona con el sistema límbico. Sí, como la sustancia gris anteriormente, al relacionarse con el sistema límbico, este va a dar proyecciones que gobiernan las amenazas. Esto se relaciona con el receptor 5-HT2. Hasta ahí hemos comentado la neurobiología anatómica de la ansiedad. ¿Qué regiones, qué partes anatómicas están relacionadas con los procesos o los trastornos de la ansiedad? Y hemos podido observar un conjunto de regiones neuroanatómicas. Ahora vamos a explicar el modelo neuroanatómico de la ansiedad. ¿A qué se relaciona y a qué va referido este modelo neuroanatómico? Al frente tenemos una gráfica muy importantísima. ¿Colocan el punto central la amígdala? Sí, porque cuando hablemos del trastorno de la ansiedad, que son básicamente acciones potenciales, nos vamos a centrar en una región neuroanatómica principal, y es la amígdala. Conversamos anteriormente que la amígdala está en relación con tres receptores muy importantes, noradrenérgicos, ¿sí? Serotoninérgicos y benzodiazepínicos. En el centro tenemos la amígdala. En la parte izquierda tenemos los que van a activar las regiones neuroanatómicas. Y en la parte derecha tenemos básicamente los signos y síntomas de un paciente que está teniendo un trastorno de la ansiedad. Por eso que es importante centrarnos en las diferentes regiones neuroanatómicas que hemos venido conversando. En la parte inferior tenemos los sistemas aferentes. Son aquellos sistemas que van a nutrir hacia o llevar esas sensaciones, estos estímulos hacia las regiones neuroanatómicas que hemos conversado anteriormente. Estas regiones neuroanatómicas lo que van a hacer es procesar estos estímulos de los sistemas aferentes para conllevar a los sistemas eferentes, y estos sistemas eferentes llevar a los patrones de respuesta al miedo y ansiedad. Precisamos. Esta imagen que tenemos enfrente enfoca 4 aspectos muy importantes. El primero, los sistemas aferentes, los que van a generar los estímulos. En la parte central están las regiones neuroanatómicas que hemos conversado anteriormente, los que procesarán los estímulos. Cuando salen de estas regiones neuroanatómicas, se conlleva a los sistemas eferentes, los sistemas que van a ser los ejecutores para conllevar a los patrones de respuesta de ansiedad y miedo. ¿Quiénes son estos sistemas aferentes? En primer lugar, la amenaza. La amenaza, como podemos observar, por ejemplo, el sistema sensorial estereoceptivo, somestésico, visual, auditivo. ¿Sí? Si hubiese algún tipo de estímulo de amenaza visual o auditivo, se va a llevar por un conjunto de vías únicas o multisinápticas. ¿Hacia dónde? Hacia el tálamo, que es una región neuroanatómica importante en la
biología de la ansiedad. Muy bien, el tálamo, ¿a quién va a comunicar? A la amígdala. Muy bien. Pero no olvidar que también es una comunicación recíproca. Y también la amígdala tendrá una comunicación recíproca con la corteza sensorial. Pero hasta aquí enfoquémonos a ciertos estímulos de amenaza que pueden ser estereoceptivo, somestésico, visual, auditivo. Todos estos estímulos que parten del sistema diferente van a recaer en el tálamo, el cual conllevará a las áreas de procesamiento de estímulos que viene a ser la amígdala. Pero también tenemos los estímulos sensoriales, olfatorios, los que van a conllevar hacia la corteza y de la corteza hacia la amígdala, o de la corteza al hipocampo y del hipocampo a la amígdala. Muy bien. También tenemos la vía sensorial aferente, que va a llevar hacia la amígdala. También de la vía sensorial, llevar hacia los núcleos gigantocelulares, que van a conllevar hacia el locus ceruleus, y el locus ceruleus llevará hacia la amígdala. También tenemos el giro del cíngulo, que va a llevar hacia la corteza orbitofrontal y de esta a la amígdala, o de la sustancia gris periaqueductal, acueductal, que va a llegar hacia la amígdala. En conclusión, todos estos sistemas aferentes, generadores de estímulos sensoriales, sensorial olfatorio, visual, auditivo, somestésico, estereoceptivo, todos estos estímulos van a conllevar hacia las regiones neuroanatómicas como son las cortezas, orbitofrontal, sensorial, el tálamo, el hipotálamo. Todos ellos nos van a conllevar hacia la amígdala. Y la amígdala va a llevar, en primer lugar, un procesamiento. Este procesamiento de estímulo va a generar que conlleve su información, su respuesta sea proyectada hacia los sistemas eferentes. ¿Cuáles son estos sistemas eferentes? El estriatum. Si tenemos el estriatum como sistema eferente que recibe la información y una respuesta que viene de los sistemas de procesamiento que viene a ser la amígdala, que es la central, entonces el estriatum generará un patrón de respuesta. ¿Cuál es el patrón de respuesta? 1. La activación motórica inducida por miedo, que va a conllevar a la huida o ataque. Entonces, la amígdala procesó el estímulo de los sistemas aferentes, lo llevó hacia un sistema eferente que es el estriatum. El estriatum desarrolló un patrón de respuesta al miedo y ansiedad. ¿Y qué generó? Generó la activación motórica inducida por miedo, que va a conllevar a la huida o al ataque. Entonces, la huida y el ataque proviene de un sistema eferente que es el estriatum. Asimismo, otro segundo sistema eferente muy importante es el núcleo trigeminal. Ese núcleo trigeminal, asimismo, el núcleo facial motor, estos dos núcleos conllevarán a la expresión facial de miedo. La expresión facial, que es un signo, la expresión facial de miedo es un signo, es debido a los sistemas eferentes que es el núcleo trigémino y el núcleo facial motor, pero ello deviene de una respuesta amigdaliana. Entonces, la expresión del miedo, la expresión facial del miedo, es un signo que proviene de un sistema aferente que es el núcleo trigémino y el núcleo facial motor. Otro sistema eferente es el núcleo parabranquial. Este núcleo va a llevar a la hiperventilación que desarrolla un paciente con ansiedad, hiperventila. Esta hiperventilación es inducida por el miedo. Asimismo, otro núcleo activado es el núcleo motor dorsal del vago. Núcleo motor dorsal del vago. Este va a permitir activar el sistema parasimpático nervioso
inducido por el miedo. Cuando se activa el sistema nervioso parasimpático, sí, va a incrementarse la frecuencia urinaria. Claro, porque se activa la acetilcolina y la acetilcolina genera incremento de la frecuencia urinaria. Básicamente, a nivel de vejiga, ¿sí? Contracción en la parte superior, relajación en la parte inferior. Y esto nos lleva al incremento de la frecuencia urinaria. Segundo, de la frecuencia defecatoria. Y tercero, bradicardia. Claro, la bradicardia, porque en el corazón tenemos nosotros el receptor M2. Este M2 va a producir reducción de la frecuencia cardíaca, lo cual nos va a conllevar a la bradicardia. Asimismo tenemos las úlceras, claro, porque la acetilcolina tiene su receptor, sí, a nivel de la célula parietal. Cuando se activa va a permitir la secreción de los protones, y los protones salen a través de la bomba de sodio potasio ATPasa. Van a salir por el canal del lumen gástrico, y al salir van a encontrarse en el lumen con el fluoruro y formar básicamente el ácido clorhídrico, el cual va a incrementar la acidez. Entonces, de la amígdala, que es un sistema de procesador de estímulos, se va a conllevar hacia los sistemas eferentes, como es el núcleo motor dorsal del vago, el cual va a activar el sistema nervioso autonómico parasimpático. Asimismo, otro sistema efector es el hipotálamo lateral, el cual activará al sistema nervioso autonómico simpático, inducido por el miedo. Cuando se activa este sistema simpático, nos conlleva a un aumento de la frecuencia cardíaca, debido a la activación de los receptores beta 1 a nivel cardíaco. Eso se desarrolla y esto se genera la taquicardia. Segundo, el incremento en la presión arterial. Claro, si se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumentará el gasto cardíaco. Por ende, se aumenta la presión arterial. Asimismo, se incrementa la sudoración, se genera piloerección y se desarrollan las dilataciones pupilares conocidas como la midriasis, debido a que la adrenalina va a actuar en los receptores alfa 1 a nivel del músculo liso radial, y esto va a conllevar al incremento del diámetro pupilar. Asimismo, otro sistema eferente es el núcleo paraventricular del hipotálamo. Este núcleo va a permitir la liberación de neuropéptidos y adrenocorticoides, inducidos por el miedo. Entonces, esto nos conllevará a una respuesta hormonal al estrés. Entonces, en la parte final que tenemos el conjunto de signos y síntomas, como son de huida, expresiones faciales de miedo, hiperventilación, incremento en la frecuencia urinaria, incremento en la frecuencia defecatoria, taquicardia, úlceras, incremento en la presión arterial, sudoración de las palmas de las manos, de los pies, piloerección, midriasis y respuesta hormonal al estrés, vienen a ser un conjunto de patrones de respuesta ante un conjunto de estímulos que son generados por los sistemas aferentes, procesados por las partes neuroanatómicas en la neurobiología de la ansiedad, concluidos por los sistemas eferentes para conllevarnos a un conjunto de signos y síntomas. Vamos a entablar ahora sí los mecanismos neurobiológicos de la ansiedad y vamos a comentar cada uno de estos mecanismos neurobiológicos. El primer mecanismo neurobiológico desarrollado en la fisiopatología de la ansiedad es la hiperactividad o sobreactivación adrenérgica. Por tanto, sobreactivación del sistema nervioso autonómico simpático. No olvidar que tenemos las hormonas como son noradrenalina y adrenalina. La adrenalina básicamente de la corteza médula suprarrenal y la noradrenalina a nivel central. Entonces, la hiperactividad adrenérgica va a conllevar a 4 procesos muy importantes. 1. Aumento de la liberación de noradrenalina por el locus
ceruleos. Segundo, hipersensibilidad de los receptores beta adrenérgicos. Entonces, si hay una hipersensibilidad, quiere decir que la acción y el efecto va a ser mayor. Es por ende que se observe una sintomatología, el aumento de la frecuencia cardíaca, que viene a ser la taquicardia. 3. Hiposensibilidad de los receptores GABA benzodiazepínicos. Sí, aquí tiene que haber una reducción de la actividad. No olvidar que el ácido gamma-aminobutírico que se le daba es una de las hormonas que viene a actuar como un inhibidor en el organismo. Si va a haber una hiposensibilidad de los receptores, por tanto, va a primar la sobreactivación adrenérgica. Cuarto, hipersensibilidad de los quimiorreceptores del lactato y del CO2. Por ende, aquí tenemos en los mecanismos neurobiológicos, tenemos 1. La hiperactividad adrenérgica, lo cual se interrelaciona con otros aspectos muy importantes. Se aumenta la liberación de noradrenalina, se hipersensibilizan los receptores beta-adrenérgicos, se hiposensibilizan los receptores GABA benzodiazepínicos y se hipersensibilizan los quimiorreceptores del lactato y del CO2. La segunda es la disfunción serotoninérgica. Esta disfunción, ¿cómo tenemos que entenderla? 1. Por la hipersensibilidad de los receptores de serotonina. No olvidar que en un trastorno ansioso hay un incremento de serotonina y genera una hiperactividad en el organismo. Esto se debe porque hay una hipersensibilidad de sus receptores serotoninérgicos a nivel del locus ceruleus. Segundo aspecto importante, el down regulation. Quiere decir, entiéndase el down regulation como la desensibilización de los receptores 5-HT1 presinápticos de la corteza prefrontal. Por ende, si habrá una desensibilización, se aumentarán los niveles de esta neurohormona serotonina, lo cual activará los receptores postsinápticos y de esta forma aumentar la sobreactividad del paciente. 3. Hiperactividad serotoninérgica de la vía RAFE-amígdala en la corteza prefrontal. 4. Hipoactividad serotoninérgica a nivel de la vía RAFE, sustancia gris periacueductal. Y por último, disminución de los niveles de serotonina, ¿sí?, a nivel de la región mencionada. Tercer aspecto muy importante es la disfunción dopaminérgica que existe en todos estos mecanismos neurobiológicos. 1. Hay una hiperactividad dopaminérgica a través de una hiposerotoninergia en la vía RAFE, sustancia gris, en los trastornos obsesivos compulsivos. Por ende, hay una hiperactividad de la dopamina. Por eso que hay una sobreexcitación y una intranquilidad en el paciente con ansiedad. Y una hipoactividad dopaminérgica, ¿sí?, en la fobia social como algo específico. También en esos mecanismos tenemos la disfunción del factor liberador de corticotropina. ¿Sí? El CRF provoca ansiedad y aumenta la actividad de locus ceruleus. Por ende, acá tiene que haber una sobreactividad de esta hormona. La administración del CRF aumenta la actividad noradrenérgica y viceversa. Asimismo, tenemos la hipersensibilidad de los receptores de la colecistocinina o quinina. Estos interactúan extensamente en los sistemas GABAérgicos. 1. Segundo, interactúan extensamente con los sistemas serotoninérgicos. Y tercero, con los sistemas noradrenérgicos. Entonces, la sensibilidad de los receptores de colecistocinina se encuentran incrementados por acción a nivel de tres receptores muy importantes: GABAérgicos, serotoninérgicos y noradrenérgicos. Por ende, la ansiedad, que es un proceso fisiopatológico que estamos observando, nos conlleva básicamente a todo este proceso que hemos venido repitiendo. Entonces, si nosotros observamos en la presente gráfica, tenemos que relacionar la neurobiología, los mecanismos neurobiológicos. Por ende,
Aquí en la ansiedad tenemos que tener un estímulo aferente, un estímulo externo o interno. Son estímulos aferentes, no olvidar. Estos estímulos aferentes van a generar una respuesta simple y compleja a nivel de las regiones neuroanatómicas, como pueden ser la sustancia gris periaqueductal, el locus ceruleus, el sistema límbico, la amígdala, el tálamo, etc. Estos vienen a ser los sistemas de procesamiento, los cuales conllevarán hacia los sistemas eferentes, que puede ser el trigémino, por ejemplo, y un conjunto de núcleos existentes como el núcleo parabranquial. Por tanto, su respuesta de ellos va a ser los signos y síntomas típicos de la ansiedad: sudoración, falla de concentración cognitiva, taquicardia, incremento de la frecuencia urinaria, incremento de las frecuencias defecatorias. Entonces, todos estos procesos que vienen a ser los signos y síntomas devienen de un sistema eferente, y este sistema eferente deviene de los sistemas de procesamiento neuroanatómico, los cuales son activados por los estímulos externos e internos para una respuesta ansiosa. Bien, conocido básicamente la neurobiología, los mecanismos neurológicos de la ansiedad, y conocido básicamente la fisiopatología, que marca un conjunto de receptores importantísimos como son serotonina, dopamina, noradrenalina, nos enfocamos a los principales esquemas farmacoterapéuticos de la ansiedad. Para ello, debemos tener en cuenta que la información proviene de la guía de práctica clínica, lo cual enmarca en primer lugar a un conjunto de grupos farmacológicos que tienen una dosis establecida, y vamos a tener un conjunto de comentarios muy importantes. Comencemos los grupos farmacológicos utilizados en los procesos de ansiedad. 1. Tenemos los antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos. Bueno, tenemos dentro de los representantes la amitriptilina, la clomipramina, doxepina, imipramina, maprotilina y la mianserina como antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos. Por ejemplo, la amitriptilina, como esquema terapéutico, tenemos la dosis inicial de 25 miligramos al día, ya que la usual es de 100 a 300. Asimismo, de la imipramina, ¿sí?, inicial 25, dosis usual de 100 a 300 miligramos. La mianserina, igualmente 25 y 100 a 300 a la usual. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta con este grupo farmacológico de antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos? 1. En los efectos anticolinérgicos tenemos la xerostomía, la visión borrosa, la retención urinaria y la constipación. Pero hay un aspecto muy importante a no olvidar y tener en consideración en los pacientes con problemas cardiovasculares, que ellos incrementan el intervalo de QT, prolongación de la onda QT, la famosa torsada de Points, que es incrementada por los antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos. No olvidar que la venta siempre requiere de una receta médica. El segundo grupo farmacológico es muy utilizado y es muy eficaz. Vienen a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Tenemos acá el citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina. Por ejemplo, uno de los más utilizados, fluoxetina, 20 miligramos de dosis inicial, usual 20 a 60. Paroxetina, 20 miligramos, la usual de 20 a 60. Sertralina es de 50 miligramos, la usual de 50 a 200. ¿Qué comentarios tenemos que tener en cuenta en esta parte? La mayoría son inhibidores de isoenzimas P450, por eso debemos tener muy bien en cuenta en las interacciones farmacológicas que se tratarán más adelante. Son mejor tolerados que los tricíclicos y son mejor tolerados en sobredosis. Los de vía media corta pueden generar síntomas de discontinuación en la supresión abrupta. Sí, hay que tener en cuenta que los síntomas de discontinuación de tratamiento
se presentan con mayor frecuencia en aquellos medicamentos que son de tiempo de media corta, porque van a requerir un mayor número de dosis y de medicamentos para tratar la enfermedad. Valorar la presencia de insomnio, sedación, para determinar el horario de ingesta. Otro grupo farmacológico son los agonistas del 5-HT1A, la famosa buspirona. Hay escasa información en efectividad a corto y largo plazo de este medicamento. La dosis inicial es de 5 miligramos y la usual de 10. Tercer grupo son los inhibidores de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina. Juntan los dos grupos farmacológicos prácticamente, los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Aquí tenemos dos medicamentos, venlafaxina y duloxetina. Venlafaxina 37,5 miligramos dosis de inicio y la dosis usual es de 75 a 225 miligramos. La venlafaxina, tener especial cuidado porque altas dosis puede generar incremento de la presión arterial que nos puede conllevar a la hipertensión arterial. Tenemos el grupo los estabilizadores del ánimo. Ahí tenemos al carbonato de litio. La dosis inicial es 150 miligramos, la usual 300 miligramos. No se recomienda como fármaco de primera línea los estabilizadores del ánimo. Se debe tener la concentración en sangre muy importante y se utiliza como coadyuvante. Luego tenemos los moduladores de serotonina, norepinefrina, la mirtazapina. Su dosis de inicio es 15 miligramos, la usual es de 15 a 45. Tiene un gran potencial sedante la mirtazapina y es útil en pacientes con insomnio intenso, por esa gran acción pleiotópica que tiene. Los IMAO, los inhibidores de la monoamina oxidasa, tenemos un representante muy importante que es la moclobemida. Su dosis inicial 150 miligramos. La dosis usual es de 300 a 600 miligramos. El uso concomitante con otros antidepresivos puede generar toxicidad. Por eso se debe evitar el uso conjunto con otros antidepresivos. Y uno de los grupos muy utilizados para los trastornos de ansiedad es las benzodiazepinas, alprazolam, diazepam, clonazepam, lorazepam, bromazepam. Alprazolam, por ejemplo, la dosis inicial de 0,25 miligramos, la usual de 0,5 hasta 2 miligramos. No son fármacos de uso ordinario o de primera línea, pero sí eficaces para tratar los síntomas muy intensos. 3. Se recomienda el uso por periodo breve de tiempo por el típico síndrome de abstinencia. El uso crónico puede generar alteración en la concentración y memoria, que ya conversaremos en las reacciones adversas. Cuenta con potencial adictivo por un mecanismo nuclear y su venta requiere de receta médica. Asimismo, tenemos otros grupos importantes como son los antipsicóticos atípicos, que se diferencian de los típicos que son clorpromazina y haloperidol. Aquí tenemos olanzapina y quetiapina. No son fármacos de primera línea, pero su uso se ha relacionado con aumento de peso y la presencia de diabetes mellitus. Tenemos los anticomerciales como la gabapentina y pregabalina. Pregabalina, por ejemplo, 75 miligramos y gabapentina de 0,25. Se ha utilizado la pregabalina como monoterapia en el trastorno de ansiedad generalizada. Su eficacia a largo plazo está aún en investigación. Y por último, los betabloqueantes como el propranolol y el pindolol. Se dice que se debe evitar su uso en pacientes con asma. No olvidar que estos medicamentos son bloqueadores no selectivos. Bloquean el beta-2 y van a generar broncoconstricción. Cuenta con múltiples interacciones farmacológicas y son útiles para mitigar síntomas neurovegetativos.